Muy buenas tardes, César, Daniel y Rafael. Bienvenidos a esta tercera sesión de la asignatura de integración de bases de datos, en la que vamos a estudiar el enunciado del caso práctico 2 y vamos a hacer un pequeño repaso a la teoría. Por supuesto, cuando terminemos, habrá lugar a vuestras dudas, cuestiones o comentarios acerca de esta actividad. Antes de nada, me gustaría que César, Daniel y Rafael me comentaran si me están escuchando bien. Podéis hablar por el micrófono directamente o también tenéis, bueno, tenemos posibilidad de hacer una encuesta, pero bueno, si queréis ir comentándome a través del micro, por ejemplo, César, me escuchas bien, ¿verdad? Sí, sí, soy bien. Sí. Daniel, también. Sí, sí, te escucho bien, te escucho Sí, bien. con Rafael es que con quien no he conseguido todavía establecer contacto. A ver, Rafael, no sé si nos estás escuchando. Bueno, no sé si nos escucha Rafael o bueno, es que directamente no puede hablar. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de la teoría asociada a este caso práctico y que bueno, ya apareció tratada en su día en el vídeo que tenéis colgado desde hace ya unos días al respecto, ¿de acuerdo? Bueno, estamos estudiando integración de bases de datos. En esta asignatura estudiamos el problema de cómo integrar varios orígenes de datos, intentando dar al usuario la visión de una fuente única, todo de manera transparente para él, ¿no? Veríamos diferentes enfoques en la asignatura, unos más bien orientados a integrar cuando se quería resolver un problema de operativa diaria, como por ejemplo eran los middleware, y luego hay soluciones específicas de integración, detrás de las cuales pues hay toda una teoría, una serie de casos de éxito también, por supuesto, que debemos seguir, ¿no? Repito, es en el caso en el que queremos realizar análisis de datos. En ese caso, lo ideal es utilizar los almacenes de datos, que son una solución de integración, cuando lo que se pretende hacer es tomar datos de diferentes fuentes con el objetivo de posteriormente analizarlos, ¿vale? Ese análisis puede ser, vale, me dice Rafael que ya me escucha bien. No sé si puedes activar también tu micrófono, Rafael, y intervenir. Sí, señor. Perfecto, muy bien, Rafael, te escuchamos. Bueno, pues ya creo que tiene Rafael también por ahí abierto o en otro navegador o en otra ventana una sesión en la que estabas intentando entrar. Vale, ya está cerrada, estupendo, Rafael. Bien, pues vamos a ver precisamente cómo se diseñan los almacenes de datos. De hecho, es lo que tenéis que hacer en el caso práctico 2, ¿de acuerdo? Tendremos diferentes fuentes de datos, diseñaremos un repositorio común de información donde esa información, tras cierto proceso, irá a parar. A partir del almacén de datos, pues luego se puede hacer análisis desde múltiples y diferentes perspectivas, ¿no? Pues se puede simplemente hacer un reporting, un informe, con los datos, se pueden observar o visualizar esos datos online, que es lo que se denomina OLAP, Online Analytical Processing. Podemos obtener una vista de esos datos y tras una serie de tareas de selección, limpieza y transformación, hacer minería de datos. O sea que bueno, es el origen, el repositorio origen a posterior análisis, ¿no? De diferentes tipos. Bien, pues eso es precisamente lo que vamos a ver en la sesión de hoy. Bueno, ya estaba en realidad explicado y aquí más o menos pues os está diciendo lo que yo os acabo de comentar. Es importante matizar que normalmente los almacenes de datos están orientados a eventos de interés en el dominio que se desea analizar, ¿de acuerdo? Si deseamos analizar varios eventos, pues habrá que, por supuesto, diseñar varios data mart, varios subalmacenes, ¿no? Que se llaman data marts. Es importante esto de los eventos, ¿eh? Por ejemplo, si tenemos un taller, imaginaos si tenemos un taller mecánico, pues posibles eventos a analizar pueden ser pues las ventas o, bueno, si es un taller concesionario, si es un taller solo, pues podemos tener como eventos pues las reparaciones o la entrada del vehículo en el taller o la salida del taller, en fin. Podríamos pensar en diferentes tipos de eventos. Si es un concesionario, podríamos pensar, pues, por ejemplo, en la venta de un vehículo o la revisión de un vehículo, en fin, siempre va el almacén orientado a eventos. En ese caso no sería un hecho del almacén de datos, pues cosas como el vehículo o los materiales o los recambios, sino el evento que queríamos analizar, pues la venta, la compra, la reparación, lo que fuera. Esto es importante, ¿de acuerdo? Bueno,
En realidad, veíamos en el vídeo que lo que se hace es tomar los diferentes orígenes de datos, representados aquí en amarillo, y tras un proceso de recopilación, meterlos en el almacén de datos. Nosotros este proceso lo vamos a obviar un poquito. Hay herramientas informáticas para poder realizarlos y directamente nos vamos a ir al diseño de nuestro almacén de datos que vamos a volcar, que vamos a llenar directamente con sentencias de tipo insert para simular un posible contenido en él. Bueno, y aquí aparecía esa visión de conjunto que os comentaba yo antes y las diferentes formas de poder explotar un almacén de datos. Bien, también aparecía un pequeño ejemplito, en este caso con un almacén de datos para analizar los accesos de los estudiantes de UDIMA al aula virtual. El hecho era el acceso y las dimensiones pues eran el estudiante, el momento, el recurso accedido y el aula en la que se encontraba ese recurso que se accede, ¿vale? Cada dimensión tiene sus atributos y cada hecho pues también tendrá uno o varios atributos. Este aparece explicado todo en el vídeo. Bueno, doy la bienvenida también a John Jairo, que se acaba de incorporar a la sesión. Como os comentaba antes, una de las opciones para explotar los almacenes de datos es simplemente hacer consultas visuales que se suelen hacer online a través de un servidor, accediendo desde un cliente, para visualizar los datos almacenados. Y bueno, se explicaban una serie de operadores que aparecen detallados en el manual. No vamos a entrar más en ellos. Nosotros, de alguna manera, vamos a intentar implementar consultas SQL que en realidad serían las consultas a las que estos operadores OLAP, que son de más alto nivel, invocarían, ¿de acuerdo? O sea, os digo para que os situéis en realidad en lo que vamos a hacer. Repito, vamos a diseñar el almacén de datos aquí, ¿vale? Vamos a diseñar el almacén de datos, su estructura, no el proceso ETL. Lo vamos a nutrir con datos simulados a través de sentencias de tipo insert, porque lo vamos a implementar sobre una base de datos SQL. Y luego lo que vamos a implementar son pequeñas consultas SQL para acceder a la información almacenada en los cubos OLAP, simulando de alguna manera las consultas que en realidad por debajo van a invocar los operadores OLAP que veis aquí, ¿vale? Eso es un poco lo que vamos a hacer. Vamos a bajar a un nivel bastante bajo, por supuesto, un nivel incluso de programación, ¿no? Porque nosotros vamos a hacer esas consultas. Quiero que sepáis que es muy probable que en vuestra vida real no os enfrentéis solo a este problema de programación, sino a uno ya de un nivel superior, mucho más sencillo ya, por supuesto, para vosotros que conocéis el de más bajo nivel, que será la visión del usuario. En el máster no estudiamos esa visión de usuario porque las herramientas pueden cambiar, por supuesto, sino que utilizamos o estudiamos la versión de lo que hay en realidad por debajo, que eso no va a cambiar, independientemente de la plataforma y de cómo evolucione el área, que son pues la estructura del almacén de datos y su posible implementación rollup. Eso prácticamente ha permanecido inmutable con el paso del tiempo y esperamos que así sea. Y por supuesto también las consultas que a última instancia se realizan sobre la base de datos, sobre el almacén de datos, que en este caso va a ser relacional, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Lo que os comentaba antes, ¿no? Nos vamos a estudiar, nos vamos a centrar en el enfoque rollup, en el que para implementar el almacén de datos utilizaremos una base de datos relacional, un sistema gestor de bases de datos relacional. Bien, en el vídeo aparece una explicación sobre este pequeño ejemplo, también aparece descrito en el manual y una pequeña demo sobre MySQL, cómo crear el almacén de datos, cómo nutrirlo con datos y cómo hacer algunas consultas. Llegados a este punto, yo quisiera pararme antes de pasar a ver el enunciado de la actividad y preguntaros si tenéis alguna cuestión general sobre la teoría de los almacenes de datos, si tenéis algún problema para localizar o diferenciar lo que es un hecho, dimensiones, atributos, etcétera. Si no entendéis eso de que los hechos suelen ser eventos en el dominio y demás, o cualquier otra cosa que haya comentado, por favor, creo que podamos aprovechar ahora para comentarla. Así que, si os parece, pues antes de pasar al enunciado del caso práctico, si alguno tiene alguna cuestión al respecto, más bien teórica me refiero, pues por favor le ruego que la comparta con todos. Adelante. Podéis levantar la mano si alguno tiene algo. Veréis que hay un simbolito de mano abajo, un icono en la parte central inferior. Si tenéis alguna cosita, por favor, levantadla y lo... Bueno, como ninguno dice nada, entiendo que entonces está todo claro en relación con la teoría. Vamos a pasar ahora a explicar el enunciado del caso práctico 2. La dinámica es muy parecida a la del caso práctico 1, por lo cual ahora voy a ir ya bastante más rápido, ¿no?
Tenéis que hacer lo mismo que hicisteis en el caso práctico 1, en el que os pedí que reprodujerais el ejemplo que yo os mostraba. Pues aquí igual, reproducir el ejemplo que aparece en la unidad didáctica utilizando MySQL, el software MySQL que por otra parte ya tenéis instalado del caso práctico 1. O sea que aquí va a ir todo bastante más rápido. Y luego, una vez que ya habéis hecho las pruebas y os habéis familiarizado con el ejemplo y con las tecnologías, pues debéis de diseñar e implementar un almacén de datos de un dominio a elegir por vosotros, ¿de acuerdo? Al igual que en el caso práctico 1 habrá temas no permitidos, debéis de mirarlos y elegir un tema que sí esté permitido previo visto bueno del profesor, al que tenéis que informar, en este caso a mí, por email lo antes posible, ¿de acuerdo? A ver, Daniel ha levantado la mano. Venga, adelante, Daniel. Sí, una pregunta. ¿Los temas pueden ser iguales que los del primer ejercicio? Sí, en principio sí, ¿vale? Salvo que el tema esté ya explícitamente declarado como no permitido en el caso práctico 2, pero sería muy extraño, ¿vale? O sea que podéis utilizar el mismo enfoque, el mismo dominio de referencia que utilizasteis en el caso práctico 1, ¿vale? O sea que no está actualizado, digamos, la base de no permitidos, ¿no? No, eso, la base de no permitidos va por caso práctico, son independientes, ¿vale? Pero te digo que, bueno, es posible que algún compañero lo haya tratado ese tema en el caso práctico 2 otro año, revísalo, pero entiendo que no habrá problema, ¿vale? Vale, perfecto, gracias. Por ejemplo, no sé, a ver, César, ¿tú qué ámbito habías escogido para el caso práctico 1? Sí, yo había elegido el tema de ventas online, offline, que creo no está acogido, pero vale. Igual cojo otro, ¿eh? Vamos, sí, porque sí que hay, creo que no está permitido el tema de ventas para el almacén de datos, porque es un ejemplo muy recurrente, ya está muy tratado. Sí. Entonces, por ejemplo, César tendría que cambiarlo. Daniel, por ejemplo, ¿qué tema tenías tú? He tenido gestión de donantes de sangre. Gestión de donantes de sangre, vale, pues yo creo que Daniel puede continuar perfectamente con el tema. Además, yo creo que el hecho, Daniel, cae por su propio peso, el hecho de tu almacén de datos, ¿no? ¿Sabrías o sospechas cuál va a ser el hecho del almacén? No, todavía tengo que darle una pesada. Vale. En una donación de sangre, si analizamos donaciones de sangre, ¿cuál es el evento? ¿Qué suceso ocurre que se desea analizar? Pues donar sangre. Pues, por ejemplo, el hecho donación, ¿vale? Sí. Yo creo que está bastante claro, puedes tirar con él, ¿no? Y habrá una dimensión, pues el lugar donde se dona, el momento en el que se dona, el paciente o la persona que dona, la cantidad donada, vamos, lo tienes, es un dominio perfecto, ¿vale? Ese se lo asignamos ya a Daniel, ¿eh? Se lo damos ya a Daniel. De todas formas, Daniel, escríbeme para que yo tome nota y lo apunte, ¿eh? Pero bueno, ese ya está reservado para ti, ¿vale? Vale, gracias. Y a ver, por ejemplo, Rafael, ¿tú cuál tenías en el caso práctico 1? Yo tenía de los grupos de investigación. Ahí, te oigo muy mal, bueno, Rafael. ¿Me lo podrías repetir? Yo tenía el de los grupos de investigación. O sea, los investigadores que pertenecían a un grupo, los proyectos que han hecho y eso. Bueno, pues puedes continuar también en el ámbito universitario. Se me ocurren muchos ejemplos. En un grupo de investigación, pues puedes gestionar las altas y las bajas, por ejemplo, o lo que es el hecho de publicar, realizar una publicación, o el hecho de ser galardonado con un premio, o ser adjudicado con un proyecto, o la solicitud de un proyecto a una convocatoria. O sea, se me ocurren múltiples hechos o eventos de los que podríamos almacenar información. Y por último, John Jairo, ¿cuál era tu tema del caso práctico 1? Era para una gestión de la parte de recolección de café. Ahí hay que involucrar la parte de recolectores, trilladoras y varias cosas así. Vale, pues ahí el hecho podría ser, pues, no sé, no conozco cómo se lleva a cabo la recolección, pero podría ser, por ejemplo, el hecho de la recepción del grano en el almacén o lo que sea. Sino que hay, por ejemplo, lo que hay es la parte de recolección, eso lo despachan a una agencia, se llama, que es donde hacen el empaque en los sacos, y en los sacos ya la trilladora, y en la trilladora ya hacen la parte de exportación. Vale. Pues bueno, puedes pensar en el hecho exportar, pues se realiza una exportación de tanto producto, de tal tipo de producto a tal cliente en tal momento. O sea, se me ocurren infinidad de eventos también de los que se podrían analizar. O si tienes recolecciones, pues puedes, por ejemplo, analizar también, no sé, sucesos que ocurran durante la recolección, a alguien que le pase algo. O sea, me refiero a accidentes que ocurran durante la recolección o incidentes.
Sí. Yo qué sé, se me pueden ocurrir muchas cosas, ¿vale? O simplemente al hecho de recolectar en sí, pues tener un evento para cada día, ¿no? Pues tal día se recolectó tanta cantidad, participaron, no sé. Eso ya lo veo un poco más forzado, pero bueno, cualquiera de los anteriores puede valer, ¿vale? Dale también una pensadita porque seguro que no te van a faltar ideas para eso y comentádmelo y yo os puedo dar también mi visión y lo matizamos un poquito, ¿vale? Bueno, pues el procedimiento es el mismo, me escribís mínimo que haya un almacén de datos con un hecho y 3 dimensiones. Eso como mínimo, ¿vale? Si alguien quiere añadir más dimensiones, mejor, será tomado en consideración. Si alguien en lugar de un datamart quiere hacer 2, mucho mejor, ¿vale? Para optar a nota hay que intentar complicar un poquito el procedimiento, ¿de acuerdo? O sea, igual que en el caso práctico 1. Bueno. Una vez que tengáis diseñado e implementado el almacén, siguiendo el enfoque Rollup en MySQL, debéis de insertarlo, de llenarlo de datos y proponer 3 consultas OLAP. En realidad no son consultas OLAP como tales, de las que veamos, no son operadores OLAP, pero sí que son consultas que esos operadores luego por debajo van a utilizar, ¿vale? Y que suelen ser consultas en las que se va a mostrar algún cálculo agregado, valores estadísticos, muy frecuentemente con condiciones, es decir, por ejemplo, no vamos a mostrar todos los datos, sino solo los relativos a un periodo, vamos a hacer estadística, recuentos, en fin. Eso es la idea que hay tras las consultas OLAP. Y por supuesto, voy a valorar, como siempre, que el tema elegido sea original, sea interesante, sea lo más complejo que vosotros podáis, siempre dentro de unos límites, por supuesto, que las consultas que propongáis sean interesantes, que sean diversas, diferentes unas de otras, que sean más o menos complejas, es decir, que no sean consultas triviales, ¿vale? Sea algo más o menos elaborado, ¿no? Y la fecha de entrega, pues la tenemos en la guía docente y, bueno, vamos a pasar a analizarla, ¿vale? Dando un segundillo, porque ahora vamos a continuar un poco haciendo algún experimento con esta plataforma. Voy a dejar de compartir el escritorio para pasar de nuevo al vídeo y rápidamente lo que voy a hacer es pasar un segundillo. Lo que voy a hacer es pasar a compartir ya todo el escritorio. Dando un segundito, a ver si lo consigo. Que lo estoy haciendo sobre la marcha porque me lo está pidiendo. Vamos a ver. A ver si ahora. Vale, ahora sí. Bueno, ¿me confirmáis por favor si estáis viendo el aula virtual de la asignatura? Vemos. Sí, vale, sí, perfecto. Bueno, crucemos los Sí, dedos, señor. ¿no? Para que vaya bien. Bueno, vamos a echarle un vistazo antes de nada a la fecha de entrega, ¿de acuerdo? La tenéis en la guía docente, pero bueno, también la tenemos aquí directamente en el enunciado. Ya es el 11 de diciembre, ¿de acuerdo? Este día, si no me falla la memoria, es ya cuando cerramos toda la asignatura. Pero tenéis todavía más de un mes por delante, ¿eh? O sea, el caso práctico 1 deberíais de irlo cerrando ya. Si aún no lo habéis hecho, me consta que muchos de vosotros ya sí, pero bueno, todavía hay algunos que no, así que por favor id cerrando ya el caso práctico 1 y comenzad ya a trabajar en el 2, porque aunque nos queda más de un mes, que es tiempo, pero bueno, luego también hay que ir haciendo los controles y las actividades de aprendizaje, que aunque llevan menos tiempo, pero bueno, también luego tienen un peso importante en la nota, ¿eh? Bueno, comentado el tema de la fecha, lo que vamos a hacer ahora, un segundito, lo que vamos a hacer ahora es echarle un vistazo al enunciado del caso práctico. Voy a comentar con más detalle esto que hemos hablado un poco de pasada. Esto sí que lo tengo que hacer aquí compartiéndolo en el escritorio porque si no, no lo veríais así maximizado con el zoom que yo le tengo puesto ahora mismo, sino que lo veríais muy, muy pequeñito. Bueno, ¿me confirmáis por favor que estáis viendo en el escritorio compartido el enunciado del caso práctico? Sí. Perfecto, muchas gracias. Bien. Bueno, el objetivo es que seáis capaces de desarrollar un data warehouse, ¿vale? Un almacén de datos. Bueno, aquí aparece un poco el trabajo guiado, que como siempre os propongo, que es más que nada repetir el ejemplo, reproducir el ejemplo que aparece en el manual y una vez que lo hayáis hecho y ya estéis familiarizados con todo, pues pensar en un dominio
igual que en el caso práctico 1. Habrá temas no permitidos y lo que debéis hacer es comunicármelo por email para que os dé el visto bueno, ¿vale? Cuando ya lo tengáis, pues bueno, en la memoria, ¿qué hay que hacer? Explicar bien el tema, justificando por qué es bueno contar con un almacén de datos en ese ámbito, ¿vale? Dedicarle un espacio importante para que ello quede justificado. Ofrecer un esquema en estrella para el almacén. Ojo con esto, el esquema en estrella es un simple esquema gráfico en el que aparece hecho, dimensiones y atributos de las dimensiones. No aparecen tipos, no aparecen claves primarias, no aparecen foreign keys, nada, ¿vale? Simplemente un diagrama. No hay ningún detalle de implementación o no debería haber ningún detalle de implementación aquí, ¿vale? Esto es el modelo en estrella. Y habrá que explicar los hechos y las dimensiones, indicando los atributos, lo que estos representan, el tipo que toman, etcétera. Justificando todo muy bien. Al menos, como digo, un hecho y 3 dimensiones, como mínimo. Pero si queréis optar a una mayor nota, pues podéis ampliar esto. Bien, luego hay que ofrecer un modelo multidimensional enriquecido. Es decir, es el propio modelo en estrella, pero ya ahí sí que ya tenéis que utilizar la notación gráfica propia de las bases de datos relacionales. Ahí ya sí que deben de aparecer las claves primarias, las foreign keys, los tipos de datos que vamos a utilizar, etcétera. Bueno, tiene que ser algo ya que esté listo para la implementación Rollup, que cualquiera que cogiera ese diagrama supiera rápidamente cómo implementarlo en un sistema gestor de bases de datos relacional. ¿De acuerdo? O sea, el punto 2 y el 3 son cosas diferentes, ¿eh? No lo confundáis porque habitualmente o solo entregáis uno o solo entregáis otro. No, hay que entregar las dos cosas. En el ejemplo del libro lo tenéis las dos. El modelo en estrella sin ningún detalle de implementación y luego en la figura 5 tenéis el modelo enriquecido, ¿eh? Hay que entregar las dos cosas. Como viene siendo habitual en este tipo de trabajos, para cada una de las tablas del esquema relacional ofrecer ejemplo de contenido, al menos 4 registros por tabla, para que yo lo vea. Y luego, quizá la parte más importante del trabajo, especificar 3 consultas OLAP, especificarlas de forma textual y luego implementarlas. Por favor, también es necesario que las expliquéis, que expliquéis cómo las habéis resuelto, para qué se usa esa consulta, qué objetivo tiene. Todo ello es importante. Y pues se valorarán todas estas cosas que veis aquí. Todo lo que os he dicho, que haya variedad, diversidad, que sean consultas que sigan una filosofía y una idiosincrasia OLAP, es decir, que sean consultas agregadas, con condicionantes, mezclando varias dimensiones, con valores estadísticos, etcétera. Y finalmente, a ver un segundito, que me voy quedando sin batería. Y finalmente, lo que hay que entregar, aparte de la memoria, es el fichero script SQL para crear el almacén de datos, Rollup, un fichero de inserciones donde irán los datos de prueba que vais a insertar en el almacén y luego un fichero de consultas donde irán las 3 consultas que vosotros habéis implementado. Por favor, importante, estos 3 ficheros tienen que ser autocontenidos. Todo, absolutamente todo lo necesario para que yo pueda reproducir vuestro ejemplo tiene que estar en estos 3 ficheros y en este orden. Primero, crear la base de datos. Segundo, insertar valores. Y tercero, consultas. Yo no voy a ejecutar ningún comando, ni un comando más de lo que viene aquí. Ni más ni menos. Voy a coger script y lo voy a ejecutar. Luego voy a coger insert y lo voy a ejecutar. Y luego voy a coger consultas y lo voy a ejecutar. ¿Vale? O sea, si hay alguna sentencia extra que no habéis incluido, por favor, incluidla, porque yo voy a evaluar solamente el contenido de los ficheros, y ahí tiene que estar absolutamente todo para que funcione. A ver, hay una mano levantada, por favor, que proceda a realizar la pregunta. El nombre de los ficheros de insert y consultas son .sql o .txt. Bueno, da igual, me da igual la extensión, preferiblemente SQL, ¿vale? Aunque aquí ponga TXT, SQL, porque así ya directamente los cargo, si no, pues tendría que cambiarle la extensión, ¿vale? Da igual, eso es lo de menos. Pero por favor, por ejemplo, lo pongo a modo de ejemplo, hay algunos compañeros que en el fichero script SQL no ponen la sentencia para crear la base de datos, sino que asumen que yo ya la tengo creada, y eso no es así, ¿vale? Y entran directamente ya creando las tablas, no. Primero hay que crear la base de datos, es decir, todo lo absolutamente necesario para que en una base de datos virgen completamente vacía, si tú cargas los scripts, funcione a la primera. ¿Vale? ¿Queda claro eso, chicos? ¿Queda claro? ¿Alguien que quiera comentar algo? Queda claro, queda claro. Entonces lo ejecutas como root, ¿no?
Sí, yo lo voy a ejecutar todo como administrador, ¿vale? De acuerdo. Pero que no os dejéis nada, no os dejéis... A veces creáis, por ejemplo, la base de datos de manera gráfica en el Workbench y luego ya simplemente metéis en los scripts pues la creación de las tablas. No, hay que meter en los scripts absolutamente cualquier comando, todos y cada uno de los comandos necesarios para que yo, en una base de datos limpia, vacía, como es la mía, pueda reproducir vuestro ejemplo a la primera sin tener que crear nada a mano, ¿vale? Entendido. ¿Por qué lo separas en la creación de la inserción? Bueno, pues o simplemente porque estaba así, ¿no? Sí, no, bueno, quizá una manía personal, pero a mí me enseñaron a hacerlo así y la verdad que lo separo porque imagínate que, por ejemplo, en algún momento pues tienes ya la base de datos creada y lo único que necesitas es nutrirla de datos. Pues bueno, ya lo tienes separado, no tienes que andar seleccionando solo algunas sentencias, ¿no? Simplemente cargar un fichero, luego cargar otro. En fin, es un tema quizá más personal que otra cosa, pero bueno. Entendido. Resulta más cómodo, está más separadito, más modularizado, por decirlo de alguna manera, utilizando terminología de programación, ¿vale? Bien, que hay que entregar un fichero .zip que contenga los 3 ficheros, me da igual que sean SQL o TXT, preferiblemente con extensión SQL, ¿vale? Por supuesto, no se aceptarán archivos que contengan errores al ser cargados en MySQL. Por favor, en MySQL, no voy a utilizar otro sistema gestor. Tiene que ser todo en MySQL puro, ¿vale? Para que funcione en MySQL. Bueno, aunque podéis utilizar algún procedimiento o lo que sea para generar los datos, como ya comentamos para el caso práctico 1. Pero que por favor que funcione a la perfección en MySQL. Que no funcione en otros sistemas, pero no en MySQL. Que funcione en MySQL. Y por supuesto que se contengan todas las sentencias necesarias. Y finalmente la memoria explicando los puntos anteriores. Se valorarán también estos aspectos de presentación. ¿De acuerdo? Bien, condiciones, pues ya hemos visto un poco lo que voy a valorar, ¿no? La presentación, claridad en la memoria, que el almacén de datos esté bien diseñado e implementado, que el tema tenga cierta dificultad, sea original e interesante y lo mismo para las consultas. Y como ya sabéis, el trabajo es individual. Vamos con la parte que nos preocupaba también en el caso práctico 1. ¿Qué ocurre si no cumplimos los requisitos? Pues que la práctica no será evaluada. En ese caso habrá un segundo y último intento con calificación penalizada. Así que, por favor, revisadlo todo bien. Haced la prueba, cargadlo vosotros desde cero también, vuestra base de datos. Limpiadla y haced todas las pruebas para ver que carga todo perfecto desde cero, ¿eh? Porque a veces vais haciendo cambios sobre la marcha y luego esos cambios no se van viendo reflejados en los scripts. Y entonces, al final, los scripts que me entregáis no se corresponden verdaderamente con la foto de vuestro trabajo, sino que es otra versión. Así que, por favor, sed muy cuidadosos y muy organizados con eso. Con respecto a las consultas, me podéis hacer consultas, por supuesto. La primera es para ver el tema, yo os puedo ayudar, aconsejar un poquito, pero por favor, consultas de, profesor, no sé qué dimensión poner aquí, dígamela, pues esas consultas yo puedo ayudar, pero llevan penalización, ¿vale? Porque se supone que el trabajo debéis diseñarlo e implementarlo vosotros. Lo mismo digo con SQL. No obstante, por supuesto, si alguien tiene problemas con SQL, me dice, pues, Juan Alfonso, es que no entiendo, pues, por ejemplo, la cláusula group by, ¿me la podrías explicar? Yo os la explico sin problema, ¿vale? Todo lo que sea general, explicación, ejemplos u otros casos, sin ningún tipo de problema. Pero lo que me refiero es que luego ya el trabajo en sí lo tenéis que hacer vosotros, porque es precisamente lo que yo tengo que evaluar, si vosotros habéis sido capaces de hacerlo, ¿eh? Porque si no, estaríamos engañándonos, ¿no? No estaríais alcanzando la competencia por excesiva ayuda del profesor. Por eso quiero que lo hagáis vosotros, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Alguna cosita, alguna duda que tengáis con MySQL, aprovechando que lo tengo por aquí abierto, el Workbench, chicos? Sí, yo te iba a preguntar, a ver, MySQL justamente para este tipo de ejercicio, igual se queda corto, por ejemplo, consultas tipo ventana, window, no está soportado, ¿no? Sí, como mucho puedes agrupar, máximos, mínimos, sumar cosas, ¿no? Simplemente eso. Pero bueno, que... Sí, bueno, sí, como la idea un poco, del trabajo es
es que implementéis en realidad lo que luego esas consultas y esa parte gráfica de cualquier aplicación, como por ejemplo Pentaho va a llevar, pues bueno, tampoco me preocupa el exceso esa parte gráfica. Sí es cierto que va a quedar un trabajo, pues que cuando lo podamos ver o si alguien o si se lo compartís con alguien, pues parece que va a ser todo código y más código. Un poco rancio, eso sí, hombre, es cierto, pero bueno, no me preocupa la parte gráfica en este sentido en absoluto. No me refiero a eso. ¿Me oyes? Sí. Sí, adelante. No me refiero a la parte gráfica, me refiero al tipo de consultas que MySQL puede ejecutar, que está bastante limitado. ¿Vale? Sobre todo en la parte estadística y todo este tipo, ¿no? Sí, bueno, tiene las primitivas que ofrece no son tan elaboradas como en otros sistemas, vale, perfecto. Vale. Pero bueno, para lo que necesitáis, que básicamente las consultas OLAP, luego, en realidad las consultas OLAP son muy sencillas. Casi todas se basan en, bueno, y lo teníais en los operadores, el operador de pivotaje, el operador de selección de filas o de trozos del cubo, etcétera. Al final son consultas muy básicas, son seleccionar unos atributos, ¿vale? En el front, pues van las tablas, las dimensiones y el hecho siempre, por supuesto, el hecho siempre va involucrado. Unas condiciones, porque casi siempre en las consultas OLAP nos quedamos con un trozo del cubo OLAP. Y luego, pues, un group by, por supuesto, porque casi siempre todas las consultas llevan un recuento o un operador estadístico y ya está. O sea que en realidad con eso tenemos más que de sobra porque en su naturaleza las consultas OLAP son muy sencillas. O sea, son sota, caballo y rey, ¿eh? No tiene mucho más. Por eso, aunque es cierto que hay otros sistemas mucho más avanzados que nos facilitan bastante más la vida que MySQL, pero bueno, para lo que lo necesitamos nosotros, suficiente, ¿no? Es más que suficiente, efectivamente, César. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más por mi parte. Yo creo que más o menos habéis seguido todos bien la sesión. Simplemente pues recordaros esa fecha de entrega del 11 de diciembre, donde ya terminará la asignatura. No lo dejéis, empezad ya a trabajar y cerrando el caso práctico 1 ya a trabajar con este. Y bueno, recordad que por supuesto, como siempre, sigo estando a vuestra entera disposición para lo que necesitéis en relación con la actividad, ¿vale? Y bueno, ya comentaros que no nos vamos a volver a ver hasta que falten unas semanas para el examen, que será ya por enero o febrero, ¿eh? Aunque la asignatura, los buzones se cierran el 11 de diciembre, pero en realidad luego continuaremos, podéis continuar estudiándola, por supuesto, y preparando el examen. Y mantendremos una última sesión ya de dudas para hablar del examen pues cuando falten unos 10-12 días para el mismo, ¿vale? Bueno, en el examen os adelanto desde ya que la parte fundamental va a ser 2 ejercicios, uno sobre almacenes de datos y otro sobre middleware, ¿vale? Porque es lo que más hemos trabajado, y luego esos 2 ejercicios se verán acompañados de alguna pequeña pincelada de teoría, de algunos conceptos que luego yo os pasaré una lista para que los preparéis y un pequeño test, ¿no? Similar a los controles que estáis haciendo. O sea que con eso la asignatura estaría dominada, ¿no? Y yo creo que más o menos todos los que estáis aquí pues tenéis todo eso que acabo de comentar más o menos controlado, ¿eh? Por lo que he podido observar de vuestras consultas y de nuestra interacción en estas últimas semanas. ¿De acuerdo? ¿Algo más que queráis comentar, chicos, antes de que demos la sesión por terminada? No, por mi parte no. Rafael, John Jairo, ¿vosotros? Todo está claro. Muy bien. A ver, John Jairo. No, bien hasta el momento. Vale, y Rafael, me ha parecido escuchar que también estaba todo correcto, ¿verdad? Sí, señor, bien. Perfecto. Bueno, chicos, pues nada, recapitulamos un poquito la fecha, el 11 de diciembre. Recordad que estoy a vuestra disposición y poneros a trabajar lo antes posible. Estaré a la espera de recibir vuestras propuestas. Un saludo, nos vemos en la sesión del examen. Espera, una cosa. Sí, adelante, César. No, si has grabado la sesión, porque sí que hay otros alumnos. Sí, se está grabando, ¿vale? De acuerdo, nada más. Pone aquí grabación en curso y ahora tarda un ratito, ¿vale? Porque esta aplicación tarda un ratito bastante más que Hangouts en generar el vídeo. Además, lo que genera es un fichero que hay que cambiarlo de formato y subirlo a YouTube. Pero vamos, antes de que lleguen las 8 de la tarde, yo creo que estará subido al aula virtual, ¿vale? Entendido. Gracias. Bueno, pues nada, chicos, nos vemos en esa sesión ya para hablar del examen. Entre tanto, ya sabéis los medios habituales, email, foros, teléfono y demás, ¿vale? Bueno, pues mucho ánimo con esta asignatura y también con el resto. Un abrazo, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.